La Plaza Colón de Antofagasta creció encima de sangre obrera. En la mañana del 14 de febrero de 1879, un fusil dio a los árboles un recado forestal. Y las balas, en 1906, enseñaron a sus escasos pájaros un idioma que ninguno se atrevió a repetir. 3.000 obreros en huelga se hallaron con que la mejor palabra no crepitaba los códigos, sino que en la carabina. Hacia las 7:10, el cielo de Antofagasta fue incendiado por un infame baleo de 3 minutos. Los comerciantes bajaron los ojos de Cristo en la iglesia, cambiando su gesto meloso por el ceño de las armas. Surgió una guardia de orden que, unida a los marinos del Blanco Encalada, permitió a la muerte devorar tranquilamente un espléndido racimo de corazones. Andrés Sabela Gálvez, Norte Grande. En febrero de 1906, Antofagasta fue escenario de una de las movilizaciones obreras más significativas del norte de Chile, impulsada por la combinación mancomunal de obreros. Este movimiento surgió en un contexto de creciente agitación popular y reorganización sindical, donde los gremios comenzaron a transformarse en sociedades de resistencia, buscando mayor autonomía y eficacia en sus demandas. La huelga general se originó con una solicitud aparentemente simple: extender en media hora el tiempo de almuerzo. De que los trabajadores no alcanzaban a regresar puntualmente a sus labores, lo que afectaba a sus salarios. Aunque muchas empresas accedieron, el ferrocarril, bajo administración británica, se negó, lo que desencadenó una paralización total del puerto y una creciente tensión social. El conflicto aumentó rápidamente con la incorporación de los gremios urbanos, trabajadores pampinos y diversos movimientos sociales. La negativa del ferrocarril a entablar negociaciones provocó una radicalización del movimiento, que culminó en una masiva concentración el 6 de febrero en la Plaza Colón. A pesar del carácter pacífico de la movilización, la presencia de una Guardia Civil armada, formada por civiles y respaldada por el Batallón Esmeralda, provocó un violento desenlace. La represión dejó múltiples víctimas entre los manifestantes, marcando un hito trágico en la historia del movimiento obrero chileno. Este episodio revela una etapa clave y poco conocida de la historia social de Antofagasta, que sentó las bases para futuras luchas laborales en el país. Buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Giorgio. Un gusto nuevamente compartir contigo en este formato podcast en donde vamos a transmitir un poquito, una pincelada de la historia de la ciudad de Antofagasta. Sí, ya en nuestro tercer capítulo también, para que nuestros oyentes vayan siguiéndonos en las redes sociales, en Spotify principalmente. Estuve un poco ausente, temas laborales, temas personales también, pero la idea ya con tanto este mes, ir retomando la comunicación con ustedes y generando nuevos podcasts para que estén comunicados también con nosotros y puedan escucharnos. Vamos a hablar el día de hoy sobre la matanza del Plaza Colón, Javier. Y una de las cosas principales que tiene que ver con este relato que nosotros queremos generar, esta conversación, era primero saber un poco el contexto histórico de esta situación que ocurrió, esta, podríamos decir, situación social. ¿Qué estaba ocurriendo en Antofagasta principalmente y en Chile en el año 1906? 1906 es un año bien particular debido a que nos encontramos con una Antofagasta que tiene 28.000 habitantes aproximadamente. Del 100% de la población, el 70% pertenece a la fuerza laboral. Nos encontramos con que es una ciudad de calles de tierra mayormente, que tiene veredas de madera, sobre todo en la parte central de la ciudad. Y nos encontramos también con una ciudad pujante con respecto a lo que es la industria del salitre y todo lo relacionado con aquello, porque nos encontramos en la colita de la revolución industrial. Entonces llegan de todas partes, sobre todo de Bolivia, de Perú, de Inglaterra y del sur y centro del país, llegan personas a trabajar acá a la ciudad. Comienza a poblarse, cambia demográficamente, pero sin lugar a dudas nos encontramos también en el contexto de la cuestión social. Si es Antofagasta, podríamos decir, ya partiendo de esta primera pregunta, para comenzar, Antofagasta se ha caracterizado, por lo que tú me comentas, desde ese año 1906 y fines de 1800, como un núcleo de integración de diferentes culturas, diferentes
nacionalidades, ¿cierto? Buscando lo mejor, mejoras laborales y para sus propias familias dentro de acá del norte de Chile, lo que me comentas tú. Por supuesto, se causa una hibridez de personas, de nacionalidades, de pensamiento, y esto va generando una mentalidad. Cabe señalar lo siguiente: hay un personaje importante a nivel nacional en 1906, que es el presidente Pedro Montt, que la historia misma nos va a dar a conocer también que se reitera sus decisiones, sobre todo en el año 1907. ¿Por qué te hablo de la mentalidad y cómo se va construyendo? Porque es justamente lo que ocurre en otras latitudes, sobre todo en el este de Europa, em, este pensamiento que va a generar una respuesta por parte del mundo obrero a lo que está ocurriendo con el mundo empresarial y sobre todo aquellos que están vinculados al mundo de la minería y del salitre. Sí, o que podría decir también, mirando el lado positivo de las cosas, que Pedro Montt también tuvo una visión, eh, entre comillas, de la búsqueda del desarrollo del país, o sea, entendiendo que Chile está caracterizado por tener grandes riquezas a nivel mineral, ¿cierto? Tenemos la extensa costa también, ¿cierto? Por donde sacar nuestros productos, pero también podríamos pensar que Montt no tenía a lo mejor un carácter muy social, principalmente dentro de su gestión, dentro de su gobierno. Claro, da algunas señales las cuales va más vinculado a lo que es el progreso a nivel económico del país, em, pero tampoco hay una estrategia fuerte a nivel de Estado ni a nivel gubernamental, porque nos encontramos con que gran parte de esta extracción de salitre del norte del país se va al exterior. Es muy poco lo que está quedando a nivel económico en nuestro país. Y es por eso que la cuestión social es tan fuerte, es tan significativo para poder analizar. Dentro de esta cuestión social que tú mencionabas recién, aparecen justamente en esos años, mis fines de 1800 y comienzo de 1900, las llamadas mancomunales obreras. ¿Cuál fue la real importancia que tuvieron las mancomunales obreras acá en Antofagasta, principalmente en este movimiento o comienzo de movimientos sociales, partiendo con los de Antofagasta, posteriormente en 1907 en Iquique? Nos encontramos con que hay una migración fuerte de otras latitudes hacia la ciudad. Una ciudad que no estaba preparada tampoco para recibir tanta gente, no teníamos agua, no teníamos alimentación propia, de alguna forma tenían que traer todos estos elementos desde afuera de la ciudad. Nos encontramos con un problema de vivienda, comienzan a aparecer conventillos, CITES, también las condiciones laborales eran precarias, al igual que todo Chile. Nos encontramos con salario insuficiente, jornadas laborales extenuantes, hasta 12 horas de trabajo, era fuertísimo. La falta de seguridad e higiene, sobre todo, que provocaba enfermedad dentro de la ciudad, y había también una monoexportación dentro de la ciudad que controlaba y monopolizaba en cierta forma el control económico. ¿Qué provoca todo esto? Que el mundo de los empresarios genera un ambiente en donde se va aprovechando y va abusando también del trabajador. Le va sacando el jugo, como podemos decir coloquialmente. Y estos obreros van entendiendo una lógica. Por ejemplo, de tener una hora de descanso para ir a almorzar, ¿por qué no tenían esa media hora que ya habían ganado en el centro y sur del país? ¿Por qué a ellos los tenían en cierta forma amarrados en este sistema económico en donde no vislumbraban el progreso para ellos mismos como personas y para sus familias? Entonces podríamos decir que vuelvo a la cuestión social y acá me gustaría hacerte el tema que tiene que ver un poco con la cuestión social. ¿Cómo estaba la cuestión social en esos años en el país? Yo creo que ahí tuvimos una gran deficiencia, a lo mejor entre los gobernantes que tuvimos. Ojo, que no hay que olvidar mencionar que el año 1906, si no me equivoco, 1906, ¿cierto? El 6 de agosto, fue el terremoto de Valparaíso, en lo que seguramente para los gobiernos de la época que estaba en la presidencia, ¿cierto? Tuvo que destinar a lo mejor mayores recursos asociados a ese levantamiento o recuperación de Valparaíso, donde hubieron una gran cantidad de muertos, casi 3.000 muertos y obviamente damnificados y todo tipo de daño a la infraestructura. Pero hablábamos de la cuestión social.
¿Por qué tú crees que es importante la cuestión social? ¿Qué significó para Chile principalmente? Y no solamente para Chile, sino que a nivel latinoamericano, la cuestión social que se empieza a generar con este movimiento de las mancomunales obreras, ¿cierto? Y posteriormente con la matanza de la Plaza Colón. Es importante porque da de manifiesto que crece el malestar en la población, no solamente en Antofagasta, sino que a nivel nacional y hoy ya que a nivel mundial está ocurriendo algo. Hay huelgas a nivel mundial. O sea, la revolución industrial de alguna forma trajo consigo una enfermedad. Resulta que el mundo del obrero, el mundo del trabajador por aquella época no tenía un trabajador muy letrado. Necesitaba de alguna forma ordenar las ideas. Y en este orden de ideas es que aparecen algunos aspectos ideológicos, como por ejemplo el anarquismo, que viene a darle un sentido a todas estas ideas y le entrega una proclama social. Entonces, existen gremios. Estos gremios son células de organizaciones dentro de la ciudad, pero la mancomunal lo que hace es, vengan para acá, abracémonos entre todos y organicemos para que tengamos más poder. Oye, acá Tomás, tocaste un punto súper importante que a lo mejor la gente no lo conoce muy bien, pero hablaste del anarquismo. Y de acuerdo a lo que nos dice la historia, ¿cierto? A los hechos históricos de acá en Antofagasta, podríamos mencionar que el norte de Antofagasta principalmente, el norte y Antofagasta, perdón, es una gran cura del anarquismo en Chile. Sí, sí, creo que lo que viene de esta Revolución Francesa en adelante, con algunos pensadores que son sobre todo del mundo ruso, le van dando un sentido a todo lo que va ocurriendo a nivel nacional y estas huelgas que van ocurriendo, por ejemplo, la 1903 en Valparaíso, que veo un montón de fallecidos también, lo que ocurre en 1905 en Santiago, después tenemos 1906 en Antofagasta, cada uno va entregando un condimento y va creciendo el interés por querer defenderse. Entonces, este anarquismo que plantea generar un nuevo sistema en donde se genera un nuevo orden social, un nuevo orden económico, en donde el trabajador adquiere un poder, sobre todo adquiriendo conciencia de lo que va ocurriendo, también trae consigo una orgánica, y esta orgánica invita a que cada uno de estos componentes que se encuentran en las mancomunales se vayan nutriendo de capital de conocimiento. Exactamente, y justamente dentro de los hechos que ocurrieron en 1906, podemos revisar los documentos históricos que efectivamente hubo indicios concretos de actividad anarquista y actividad anarquista sumamente organizada. Por ejemplo, lo que comentabas tú, la organización de la sociedad de resistencia, donde participaban obreros portuarios, los tipógrafos, los ferroviarios, los panaderos, ¿cierto? Eh, Había una estructura horizontal, sin jerarquía, obviamente siguiendo los principios ácratas del anarquismo, donde no hay de ese tipo de estructuras verticales, ¿cierto? La participación de los anarquistas en las protestas y en las huelgas, ¿cierto? Difusión también de educación libertaria, donde se difundía una educación laica, racionalista y obviamente practicando la autogestión. Incluso se crearon una cantidad de bibliotecas mutuales, ¿cierto? Donde la mayoría de los textos eran anarquistas y eran difundidos a los diferentes obreros, ¿cierto? También muda Francisco Ferrer Guardia, un profesor catalán que fue ejecutado en 1909, que ya empezaban a circular dentro de la literatura dentro de acá de Chile. Se quisiera agregar algo también con respecto a que acabas de mencionar tú de la resistencia. eh, Hay una doble función con la resistencia porque también emergen los socorros mutuos. Las sociedades de socorro mutuo em, también le da una organización territorial y gremial. Genera también ilustración obrera y formación de conciencia. Hay toda una escuela ideológica dentro de esto y es precursora también de la política obrera y del sindicalismo, ¿cierto? Y esto genera también una idea de que movilicémonos directamente. El anarquismo que entra a Chile es de movilización directa, como por ejemplo genera huelgas. Exactamente. Ya revisamos un poco cómo fue esto, el contexto histórico, ¿cierto? De este movimiento obrero que terminó con la matanza del Plaza Colón. Y vamos un poquito más al grano. Cuando hablamos principalmente del conflicto, hablamos
en breve lo que los conflictos que se relacionado con la media hora de colación, por el problema de los traslados, los trabajadores, ¿cierto?, del sistema ferroviario a sus casas para almorzar y luego volver, que fuera la motivación, obviamente, que inició la huelga. Pero ¿por qué una demanda tan simple que la pensamos nosotros simple a esta altura de la civilización? ¿Por qué generó tanta tensión dentro del tema ferroviario y de la gente y de los trabajadores que apoyaron esta movilización? Antofagasta no es una ciudad la cual tenga esta actitud constante de huelga. Hay episodios muy aislados de lo que ha ocurrido en la ciudad. Por tanto, esta huelga de los trabajadores genera un temor en la población. Pero este temor tiene antecedentes. Pues, me imagino, si leyeron los periódicos de la época, las personas del decir, oye, mira lo que ocurrió en Valparaíso, mira lo que ocurrió en Santiago, lo que ocurrió en Iquique en 2 oportunidades con 2 huelgas generales, fue súper fuerte, por ahí por el año 1890, estamos hablando en esa década. Entonces, ¿por qué está ocurriendo en Antofagasta? Y aparte que ven una movilidad de trabajadores que va de los 2.000 personas hacia arriba. O sea, no hay datos exactos. Algunos historiadores han manifestado que incluso hasta 4.000 personas se congregaron en la plaza. Algunos que son 2.000. Entonces, ver esta movilidad, me imagino lo siguiente. Los comerciantes tienen que haber dicho, defendámonos. Algo nos puede pasar a nosotros, algo nos puede pasar a nosotros. El intendente de la época le proporciona armas, o sea, le da la venia para que utilice el arma, no es que le proporciona a él. Las había negado en primera instancia, pero el juego de la presión le proporciona armas. Un comerciante armado. Tienes más encima al regimiento Esmeralda, tienes a la Marina del Blanco Encalada, tienes a la Guardia de Honor, que también le llamaban, todos armados. Me imagino que parte de los trabajadores también estaban armados. Entonces todo invitaba al conflicto. Nos encontramos que también existe un enfrentamiento soterrado en la población. Los que tienen más dinero, ¿cómo tratan a los que tienen menos dinero? Sí, Esa narrativa la conocemos hasta el día de hoy, es transversal el lector. sí, esto efectivamente, sí. Sí, obviamente. Y acá justamente cuando hablábamos de esta demanda tan simple para almorzar que generó toda esta tensión, ¿cierto? Eh, ¿Qué gremios fueron los que participaron directamente dentro de este levantamiento? Porque obviamente ya hablamos que tuvimos la idea anarquista, participaron en la organización del movimiento, trayendo esta idea de afuera, movilizándose, entregando educación anarquista y ácrata, pero podríamos definir claramente cómo se organizó la huelga general y cuáles fueron los gremios específicos que participaron dentro de esta movilización. Eh, sí, tenemos indicios dentro de la historiografía que mencionan lo siguiente, que habrían comenzado los caldereros. Estas personas dijeron, Los caldereros son los que participan directamente con el trabajo de soldadura, corte de metales, trabajan en las calderas, claro, caldera de los trenes, etcétera. también tenemos la combinación mancomunal en donde aparecen también trabajadores del ferrocarril, lancheros y estibadores. ¿Qué? Si están los estibadores, están los portuarios. Nos encontramos también con que hay más gremios que pueden participar, como por ejemplo las personas que trabajan en la panadería, en el comercio. Entonces es un llamado a huelga general. Hay una información bien interesante con respecto a lo que ocurre el 29 de enero de 1906 en la sede de la Gran Unión Marítima, que es donde se oficializa la huelga y cuenta en ese entonces con apoyos ferroviarios, salitreros, marítimos y diversos gremios mancomunales. Cuando comienza esta huelga, se comienza a emancipar toda la idea en donde quieren ser partícipes todos los obreros de la ciudad de Antofagasta. Perfecto. Sí, revisando la documentación que tenemos para revisar y realizar este podcast, vemos que participan ripiadores, salitreros, ¿cierto? Los marítimos, como comentabas tú, ¿cierto? Y el papel de las mancomunales como elemento unificador de movimiento, ¿cierto? Social, por lo que está viendo en su momento, fue súper importante. O sea, hubieron ya huelgas generales de trabajadores en enero y febrero de 1906, ¿cierto? Fueron con lo que terminó principalmente con la matanza de los huelguistas en la Plaza Colón de Antofagasta.
¿Cómo respondió, obviamente entendiendo este movimiento y entendiendo que el obrero, como decía en un verso de la cantata de Santa María, el obrero no es hombre cabal, ¿es eso? Puede ser ladrón o asesinar. ¿Cómo respondió la autoridad local ante esta movilización en ese año? Bueno, entendiendo, ya lo comentabaste, que ya había un movimiento donde habían comerciantes, empresarios, gente civil armada, ¿cierto? Participación del ejército, participación de marinos. ¿Cómo se debe haber sentido en ese tiempo la autoridad ante esta movilización? Eh, es difícil encontrar datos exactos con respecto a esto, pero se va interpretando en la historiografía de que es el ferrocarril en sí, que quien se niega a este petitorio que realizan los obreros de una forma inflexible y sobre todo intransigente, por parte de la gerencia, sobre todo del ferrocarril. Estamos hablando que el gerente general de aquella época era don Mapleton Hoskins, quien mantuvo una postura firme y de no ceder a las demandas. Esto termina por provocar lo que es el auge de la huelga, pero mayor aún es que el 5 de febrero de 1906 toman preso a dirigentes de la mancomunal. Dentro de su dirigente de la mancomunal, en esa noche, toman preso también a un dirigente demócrata llamado Luis Emilio Recabara. Tremendo personaje en la historia. ¿Y qué ocurre cuando toman preso a tus líderes? ¿Cómo reacciona? La masa se moviliza, Una mejor se moviliza, justamente un nuevo líder. las bases se movilizan. A todo esto, le hacen una consulta a través de un periódico a un juez de Tacna, porque allá estaba el tribunal a donde va todo este tema. Le preguntan si él había firmado el hecho de que tomaran preso a estas personas aquella noche, y él dice: yo no he firmado nada con respecto al hecho que tomen preso a los dirigentes de las mancomunales y tampoco los políticos de aquella época. Sí firmé un documento en el cual está relacionado con los asesinos de un personaje apellido Rogers. No voy a encontrar con él. Entonces, cabe la pregunta acá. ¿Fue una autodeterminación del gobierno local de Antofagasta el tomar preso a esas personas? ¿No lo vieron como una provocación a la masa que estaba en ese momento efervescente? ¿Qué quisieron? ¿Aplacar la huelga? ¿Era un ejercicio anterior que había ocurrido en la huelga en otras ciudades? O sea, un experimento lo que estaban haciendo acá en nuestra huelga. Sí. Totalmente un experimento. Hablábamos de los días anteriores, hablamos de la mancomunidad obreras, hablamos también de las tensiones que se generaron antes del fatídico día de la matanza, el 6 de febrero de 1906. ¿Qué ocurrió ese 6 de febrero de 1906 principalmente? ¿Cómo partió esa mañana en Antofagasta? Con eso, de verdad, quiero dar lectura a un libro. Este libro se llama La Matanza en la Plaza Colón, que fue escrito por Sergio Gaitán. Quiero dar lectura a lo siguiente porque él extrae la información de un periódico, El Comercio. Y dice así: con posterioridad bajaron hacia Balmaceda con el objeto de invitar a los obreros marítimos que estaban en los muelles. Luego subieron por Bolívar hasta calle San Martín, donde el pueblo, enardecido, se detuvo frente al reloj que había instalado o que estaba instalado en la puerta de la Casa del Sereno y comenzó a destruirlo. La prensa local manifestaba que en la mañana un grupo de huelguistas apedreó y después destrozó una máquina del ferrocarril sin que las fuerzas supiesen contenerlos. Más tarde, como a las 2, otro grupo de gente anónima, que nunca faltan, asaltó una carreta cargada de cajones de cerveza. Ya partimos con un tema nada que ver con la huelga. Estos pequeños indicios de violencia se hacían cada vez más notorios y no eran más que el reflejo y el descontento ante el ambiente ultra militarizado con que eran respondidas sus mínimas demandas.
O sea, ya sabemos que en la mañana estaban muy enojados los huelguistas, pero aparte había un ambiente ultra militarizado en la ciudad que también te invita a ti a responder de esta forma, tener una reacción. Claro, o sea, la violencia entre comillas llama más violencia en ese sentido. O sea, y Suri, como lo comentamos antes, ya había mucha gente que se encontraba armada. ¿Cómo partió efectivamente en 6 de febrero? Se reunieron todos en la Plaza Colón, ¿cierto? Entendiendo que estaba en la misma situación o en la misma posición geográfica que ahora, ¿cierto? ¿Dónde nació el primer disparo? ¡Wow! De ahí hay una disyuntiva en la historiografía, no llegan a consenso. Eh, Algunos mencionan que el primer disparo habría salido desde las guardias, esta guardia civil que había en la ciudad, y que estaba apostada en la vereda del Club de la Unión. Ojo, tenemos que ir imaginando a la ciudad de 1906. ¿Dónde está el Club de la Unión en ese momento? De ahí habría salido el primer disparo. Otros mencionan que el primer disparo habría salido de esta población de personas las cuales estaban apostadas en la Plaza Colón y que eran huelguistas que iban a hacer esta reunión en donde iban a participar de la protesta. No hay claridad con respecto a eso. No hay claridad con respecto a eso. Pero mira lo que ocurre. Bien interesante lo que ocurre. Sale el primer disparo y ocurre lo siguiente. Después del primer disparo, las personas comienzan a correr hacia calle Washington con Balmaceda Ya. y los militares del Esmeralda y la Marina del Blanco Encalada, que estaban apostados en otra esquina de la plaza, viendo cómo una multitud se le venía encima, arrancando los disparos de la Guardia Civil, abrieron fuego contra los manifestantes. O sea, fue un fuego cruzado. Los encerraron a los manifestantes. Estamos hablando de una Plaza Colón que no tiene la misma cantidad de vegetación que hay ahora, ¿cierto? Está más plana de tierra y un par de árboles seguramente, y una pileta al medio, claro, está al medio. Entonces, de ahí que viene eh, eh, es- esta imagen fuerte de que hay tantas muertes, porque el fuego cruzado que viene no fue prácticamente de la orden de un líder, sino que nace espontáneamente por uno de los dos bandos, aunque hay más literatura que habla con respecto a la Guardia Civil, que de ahí habría nacido un disparo, Ya. y es por eso que la turba, enardecida el otro día, comienza a justiciar a las personas. Claro, justamente hay relatos y cápsulas históricas que mencionan que el día siguiente muchos de los trabajadores y obreros que sobrevivieron a la matanza se dirigieron hasta el centro de Antofagasta para buscar venganza. Y buscaron venganza con gente que trabajaba y a lo mejor no tenía demasiada culpa o no tenía ninguna culpa, pero la sed de sangre, ¿cierto?, de ese obrero que se vio masacrado el día anterior en la plaza, buscaba un poco de descanso. Justamente quiero complementar algo. Ricardo Rogers, este joven de 18 años, es uno de las víctimas, que incluso lo reconocen hasta periódico El Mundo Obrero, lo reconoce como que fue un error. Lo golpearon con palos incluso. Muere este niño, este, pero ahí no para este tema. Van a incendiar después eh, un almacén llamado La Chupalla. ¿Dónde a qué altura quedaba la Chupalla? Como- Eh, no tengo datos exactos donde llega la Chupalla, pero sí mencionan que estaba muy cerca del periódico El Industrial. Hay que seguir indagando con respecto a eso. Y que habría quemado lo que es la imprenta del periódico El Industrial. Fue un incendio de grandes magnitudes. Y sigue la población ejecutando la venganza y buscando a quienes estaban a cargo de, de alguna forma de atacar a las personas el día anterior. Mira lo que ocurre con el, el cónsul peruano. Este cónsul peruano había sido uno de los que formó la Guardia de Honor, y cuando se dirigen a la casa de él, que sacan un escudo peruano y lo destruyen en el piso. Ya. O sea, era lo que venía. Había que destruir lo que fuera, había que fuera, había que se destruyera lo que fuera.
Entonces podríamos decir que algunos historiadores o, o gente que estudia historia también podría decir que esta no fue una matanza planificada. Yo creo que podríamos decir que fue reaccionaria o fue a causa de. Tengo una teoría, ¿no? Respecto a eso. ¿Cuál vendría siendo la teoría? La teoría es que si hay en base a una planificación, hay ejercicios previos con respecto a los gobiernos chilenos de que toman este tipo de decisiones para aplacar el sentimiento de la huelga ni el accionar de la huelga. Se les viene encima todo lo que es el pensamiento ideológico anarquista. Entonces no entienden cómo negociar con todo aquello. Y al mismo tiempo ocurre que hay una reacción por parte de la Guardia Civil que no tiene entrenamiento. Son comerciantes, son de distintos puntos de la ciudad, convergen personas que no tienen todo el entrenamiento para reaccionar frente a una masa a la cual no está acostumbrado la ciudad Antofagasta. Entonces, hay dos cosas. Si yo tengo Octavio Blanco, Ancalada, Colón Marino, tengo el Regimiento Esmeralda, hay una planificación acá de apaciguar la huelga. Quizás no de la misma forma como ocurrió. Exacto. Pero tenemos un antecedente de Valparaíso, en 1903. Tenemos un antecedente de Santiago en 1905. Antofagasta en 1906. ¿Y qué ocurre? A pesar de que aprendimos lo que ocurrió en Antofagasta en 1907, con el amigo presidente. Claro, exactamente, sí. ¿Cuántas fueron o cuáles fueron las consecuencias que generó esta matanza, ¿cierto? Vimos que ya existió la matanza o la participación de los que fueron y tomaron las armas, ¿cierto? Tanto trabajadores, obreros como gente del empresariado, el comercio y militares. ¿Cuántas personas murieron? Hay esta historia que habla de 5.000, de 6.000, de 4.000, de 3.000. ¿Dónde fueron a dar esos cuerpos? Entendiendo que la capacidad de recepción o de morgues en ese tiempo, entendiendo la sanidad que existía en esos momentos en Antofagasta en esos años, yo creo que ha sido mínima. Inicialmente se habla de que estaban fallecidos 48 personas. De los heridos, siguen falleciendo personas y llegan a comentar que hay 150 fallecidos. En algunas redacciones de historiografía mencionan que son 300, pero se reitera el 48 y el 150, se va reiterando esa cantidad. Lo sacan de noche, lo llevan al cementerio general, algunos en fosas comunes, a otros se los respeta el hecho de que las familias comienzan a solicitar que le entreguen los cuerpos de los familiares. Y ahí nos contamos con varias familias las cuales se hacen cargo de esa situación. Los bomberos son partícipes también de llevar estos cuerpos, que para ellos la cifra va más o menos en lo que se ha mencionado. Es bien significativo lo que ocurre después porque siguen los heridos que no fueron a dar al hospital que estaba en ese momento, que era el Hospital del Salvador, sino que por un tema de persecución o de miedo se mantienen en sus casas y siguen falleciendo personas. Al otro día incluso me faltó comentar algo en este incendio del almacén que da con el periódico también, empresta el periódico, fallecen 8 personas. O sea, siguen muertos, tratando de apartar a la gente o contra efecto esta persecución que se está realizando. Perfecto. Ahora, vimos que, o entendemos que históricamente siempre ha sido más notado dentro de la historia de Chile eh, la matanza de la escuela Santa María de Iquique. Obviamente por la saya histórica, cierto, social que realizaron los obreros pampinos, bajar desde La Pampa hasta el puerto de Iquique, ¿cierto? Esperaron una escuela respuesta de sus demandas, ¿cierto? Pero ¿por qué siempre este episodio está poco recordado o es poco recordado dentro de la historia oficial de Chile? ¿Cuál es la razón? ¿Será porque estamos muy lejos de Santiago o será por un tema diferente? Bueno, hay una interpretación bastante individual.
tengo sensaciones y algún aspecto que podrían ser certeros también. Creo que hay una actitud gubernamental de Chile, no una actitud estatal, sino que son gobiernos, en su ciclo de gobierno, los cuales han tomado decisiones erróneas. También a nivel del ejército de Chile, se ha ocultado información en varios episodios de la historia de Chile, no solamente en este. También existen pérdidas de documentos. Cuando uno empieza a buscar documentación relacionada con la ciudad de Antofagasta, es bien difícil encontrarlo y también es de difícil acceso a esta información. No sé, hay una manipulación también de estos documentos, los cuales no te permite acceder rápidamente. Hay periódicos más locales como El Industrial, El Comercio, incluso El Mercurio de aquella época, que dan mención de lo que está ocurriendo, sobre todo con las cartas que le envían después algunas personas que se querían un poco mantener al margen de esta situación o limpiar su imagen también con lo que había ocurrido, porque la población todos estaban enterados de quiénes habían participado. Sí. Entonces imagino que en la calle te iban a averiguar, pues Antofagasta era chiquitito en ese tiempo. Entonces, claro, hay una actitud de los gobiernos por querer esconder esta información. Pero también acá viene una sensación, acá no tengo certeza. Al vivir en el norte nos encontramos con que hay algunas ciudades las cuales están bien alejadas del monitoreo y la mantención por parte del Estado chileno. Me imagino que por ese entonces, Antofagasta que tenía 30 y tantos años nomás de vida, por ese entonces que nos encontramos con una ciudad que hace poquito tiempo había sido anexado al territorio nacional, donde la mentalidad nacional iba más con el foco en la zona centro que en el sur, en donde había poca población que estaba instalada en estos lugares. Lo lejano que nos encontramos, hablemos que el primer presidente que nos visita es José Manuel Macedo. Claro, como súper lejano, po. Em, Mucha gente tiene que haber ignorado lo que estaba ocurriendo acá en el norte de Chile y no le dio importancia, le restó importancia a lo que estaba ocurriendo realmente. Sí, efectivamente. Ahora hay que entender también que, como decías tú, los trabajadores del norte y trabajadoras estamos muy lejos, pero a pesar de estar lejos, ¿cierto? Se caracteriza esta zona por tener una historia y una memoria obrera muy fuerte dentro del desarrollo del país y dentro de Latinoamérica. Y muy significativa también para las luchas actuales, ¿cierto? Yo creo que podríamos considerar que todas esas luchas que generaron o que realizaron los pescadores, los obreros pampinos, los ferroviarios, lancheros, ¿cierto? Eh, Fueron un regalo para el movimiento de los trabajadores que tenemos actualmente. Yo creo que los derechos y las demandas van trascendiendo durante el tiempo, ¿cierto? Y todos los derechos que tenemos nosotros provienen de esas luchas pasadas. Pero a pesar de todo eso, todavía Chile principalmente hay muchas demandas que no han sido conquistadas después de lo que pasó en 1906 y 1907, ¿cierto? Que no lograron doblar la mano los patrones ingleses, ¿cierto? Eh, Seguramente tampoco han logrado al 100% doblar las manos a los patrones o dueños de mineras, ¿cierto? Cómo mejorar las condiciones laborales, cómo mejorar las condiciones no solamente de los trabajadores de empresas mandantes, sino también de los trabajadores contratistas, que es muy diferente, ¿cierto? En la zona norte. Entonces son preguntas que nos enseñan y que nos llaman a reflexionar. Entonces, si yo hago un paralelo con todos esos movimientos sociales a lo que tenemos ahora en este año, en el año 2025, ¿cierto? ¿Qué podríamos o qué paralelo podríamos hacer entre las movilizaciones sociales que existieron en 1900, ¿cierto? Y con las movilizaciones que tenemos ya sobre el año 2020 en adelante? Bueno, la reacción que tuvo el gobierno y tuvieron los líderes locales con respecto a la huelga de los obreros con esta matanza es un crudo recordatorio de las consecuencias de la desigualdad extrema y la represión. Hoy en día, esa de protección absoluta y violencia extrema que vivían los trabajadores no se encuentra. Nos encontramos operando dentro de un marco legal y social que, aunque es imperfecto, necesitamos depurarlo,
ofrece mayores garantías para los trabajadores. Y sin embargo, este trasfondo de la desigualdad y la lucha por una distribución más justa de la riqueza sigue siendo un hilo conductor entre ambos periodos históricos. Se mantienen esa naturalidad de la desigualdad dentro, a pesar de que hemos mejorado algún aspecto legal. Sí, efectivamente, queda para Chile y para los próximos gobiernos que vengan, queda un arduo trabajo en hacer y generar ese equilibrio, ¿cierto?, entre los diferentes niveles de trabajadores y mantener una mejora para cada uno de ellos. ¿Cómo crees tú que socialmente hablando, y acá me gustaría adentrarme un poco en temas educacionales, en temas un poco más profundos, porque a lo mejor este podcast, como ustedes lo van a escuchar, va a llegar a muchas personas, pero yo creo que tenemos que ir un poquito más profundo. ¿Cómo lograr mantener viva esta historia? ¿Cómo lograr mantener viva la memoria de todos los trabajadores que se sacrificaron y dieron la vida por la dignidad, podríamos pensar? ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Cuál vendría siendo la misión de cada chileno o de cada nortino asociado a estas luchas sociales? Creo que mantener viva la memoria es un acto de justicia frente a todo lo ocurrido. Hay muchos antofagastinos y mucha gente de nuestro país que no tiene idea de que esto ocurrió en una plaza que queda a unos metros nomás donde nos encontramos nosotros. Em, el sistema educacional no lo tiene inserto, muy pocas reseñas de ejecutadas incluso en internet, hay pocos datos historiográficos, hay esfuerzos tremendos por querer reflotar este tema, pero una forma de que esto se mantenga vivo y no tener solamente un foco en aquellos aspectos violentos los cuales se vivieron en esta ciudad, es que la educación se debiera nutrir de enseñarle a la población, de enseñarle a nuestros niños y jóvenes la real importancia de nutrir los valores humanos. Y estos valores humanos, al meterlo en un saco, revolverlo un poquito, le damos una forma de aspecto moral. Y esta moral puede tener un mejor resultado en la conducta de las personas cuando le insertamos la ética, este árbitro o juez que se encuentra en el pensamiento humano. La educación de asignaturas, por un lado está bien, Sí. pero debemos nutrir más lo que es la formación de la conducta del ser humano, sobre todo que converge en esta convivencia social. Muchas gracias, Javier. Yo creo que analizamos de comienzo a fin lo que fue este movimiento obrero social, sindical, anarquista y de trabajadores asociado a la Plaza Colón, una demanda de los trabajadores por esa media hora de colación, ¿cierto? Muchas gracias nuevamente por estar. Pues obviamente el podcast es nuestro, así que el agradecimiento está de más. Pues sin él esto no funciona. Gracias, George. Gracias, George. Nuevamente recordar que esto es la ejecución de un sueño que se ha hecho realidad y esperamos que lo sigan escuchando. Invitamos también que puedan difundir este tipo de información que sin lugar a dudas va a llegar a nutrir al pensamiento de las personas y también aspectos identitarios de nuestra ciudad. Exactamente. La historia no siempre se escribe con tinta, a veces lo hace con sangre. La matanza de la Plaza Colón en Antofagasta es uno de los capítulos olvidados que aún clama en memoria. Allí, donde hoy caminamos sin prisa, alguna vez retumbaron los disparos contra trabajadores que solo pedían dignidad. Recordar no es revivir el odio, sino encender la conciencia. Porque cuando el pueblo olvida, el poder repite. Hasta el próximo episodio, queridos amigos, donde seguiremos desenterrando las sombras que nos habitan. Buenas noches.